Hola amigos, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Estamos electrificando una pequeña KX, aquí la tenemos. Hoy vamos a ver si por fin avanzamos y fabricamos la segunda pletina aquí para sujetar el motor. Acompañadme. Bien, pues tienen que pasar, a veces más de un día, más de dos, para ver la idea exacta, porque uno tiene ideas, pero claro, tiene que consultarlas con su otro yo y ver si realmente pues son factibles o no. Y entonces, en este caso, como podéis ver aquí, bueno, esta pieza parece que, aunque sea momentáneamente, nos vale para sujetar el motor. El motor tiene que elevarse un poquito, que lo elevaré, pero la idea de colocar aquí una sujeción yo creo que era válida. Ahora bien, una pletina que cruce soldada aquí y allí y después otras en L, eso sería una solución, digamos, posible y quizá, pues eso, básica. Pero se me ha ocurrido, digo, bueno, ¿por qué no lo hago más bonito? Si puede ser, que ya veremos si lo consigo. Y pongo un tubo como este, de aquí a allí, y a ese tubo luego ya, pues ya veremos cómo le bajo unas pletinas. Pero ya no tengo que poner una pletina, que tendría que ser gorda, porque aquí hay como 20 centímetros de allí a aquí. Ya no tiene que ser una pletina que sería gorda, digo, y pesada, sino que, bueno, con un tubo yo creo que se quedaría mejor. Entonces lo que he hecho es poner aquí encima de la mesa el pipe notcher que compré en su momento y que apenas he usado. Tengo aquí ya el tubo de 22 y por aquí tengo el tubo marcado sobre el cual, pues bueno, quiero cortar y probar. Así que vamos a ello, a ver si consigo hacer una pieza ahí que encaje bien para poder soldarla. Bueno, desde el otro lado no se veía muy bien, déjame que os enseñe. Este es el pipe notcher que tengo aquí colocado, que además pensaba hacerle una base para utilizarlo más, porque la verdad es que lo compré y lo puse un poco a punto. Lo probé con el taladro de columna, porque realmente es para ponerlo aquí y tal, pero es que me acabo de dar cuenta de que es mucho mejor en el tornillo y con un taladro recargable y se sujeta fenomenal. Ahora, eso sí, ahora yo lo había puesto a punto digo que lo había puesto aquí, ahí se ve un par de arandelas, porque es que no cortaba perfectamente. Entonces le puse esta arandela, pero ahora me da cuenta que, fijaros, ha dejado aquí un poco, que puede ser, en vez de al ponerlo vertical, ahora al ponerlo horizontal, este eje está cargando hacia abajo un poquito y como tiene un poco de juego, pues en el casquillo de bronce que lleva aquí, pues eso. Entonces le he puesto una arandela normal de 8 y me la ha levantado demasiado. Y ahora entonces he encontrado dos que tengo aquí de ajuste fino de 0,2 milímetros, le he puesto dos, pues 0,4. Voy a probar a ver si me quita la parte esa de arriba y entonces estará funcionando perfectamente. Esto es tubo de 22 y esto es, aquí lo pone, también una corona de estas bimetales de 22. Bueno, pues ahora parece que ya estamos mejor en el camino. Aunque en realidad no hemos hecho nada. Vamos a ver ahora en el chasis, si medimos, le hacemos el otro lado y vamos a ver cómo queda, que esto no es fácil. Bueno, dos cosas han pasado y es que, bueno, el tubo este lo he terminado. Pero ¿qué pasa? Que he ido a colocarlo y me he dado cuenta
de que estos tubos hacia adentro tienen un ángulo, total, que tenía que haberle dado un ángulo, y ya se me ha quedado corto. Así que, ¿qué he hecho? Pues hacer otro. He hecho otro, y ahora fijaros, ahora sí que le he dado el ángulo, he medido y le he dado el ángulo, y ahí está. Y al otro lado igual. Entonces, bueno, pues he tenido que, de todas formas, ya digo que es la primera vez que utilizo la máquina esta, tampoco... Y sobre la máquina me he dado cuenta... ¿Esto por qué no quiere enfocar? Pues me he dado cuenta que me deja los filos aquí. Antes dejaba por arriba sin comer, ahora deja un poquito por abajo. Con lo cual está un pelín arriba. Así que esas dos arandelas de 0,2 que he puesto ahí, voy a cambiar una de ellas por una de 0,1 y yo creo que se va a quedar perfecta. Así que seguimos progresando y ahora el siguiente paso es quitar el motor de aquí y limpiar toda la zona aquí y allí en el chasis de pues eso, de pintura para poder soldar ese tubo. Así que vamos a ello. Por cierto, por si alguien se pregunta lo de las arandelas, pues sí, existen arandelas, fijaros, de 0,1 milímetro, una décima de milímetro. Que esto se usa pues para ajustes, sobre todo en cajas de cambio y cosas donde la precisión de desplazar algún elemento pues es clave. Bueno, pues ya tenemos el tubo dispuesto para colocarlo, así que el chasis está lijado, vamos a buscarle la posición y puntearlo. Bueno, pues preliminarmente, por lo menos, el tubo está en su sitio. Lo he punteado un poquito por aquí, un poquito por allá, porque como luego supongo que tendré que desmontar el chasis para, bueno, para, ahí también lo he punteado y se puede ver, para pintarlo, pues digo yo que cuando lo desmonte será el momento de soldarlo perfectamente. Pero en principio ahí tenemos un tubo que va a ser fundamental en pues sujetar bien eso habrá que soldarlo luego, pero ahora mismo ya es suficiente. Va a ser fundamental en sujetar el motor, además de lo que termine de hacer con esto, y quizá con esas dos sujeciones sea más que suficiente. Así es que, bueno, pues aquí lo dejamos por hoy y sigo avanzando y bueno, mañana o el próximo día os contaré más. Poquito a poco, que esto es un trabajo, pues ya veis, artesanal y bueno, que hay que ir haciéndolo poquito a poco a ver si vamos avanzando. Hasta pronto.